días, amada iglesia. Les saludamos en esta preciosa mañana, viernes, día 29 ya del mes de mayo 2015. Les saluda el pastor Isaí Ramos desde cabina de Radio Oración en la ciudad de Charlotte, transmitiendo para varias diferentes radios, incluyendo también a nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York, Long Island. Ahí está nuestros hermanos de Radio Oasis Espiritual. Les saludamos en esta preciosa mañana y damos gratitud, honra y gloria a Dios porque Él se lo merece. Y bueno, se ha llegado otro día más de enseñanza de la palabra que nos ha edificado con la carta a los Efesios, una linda carta que se aprendió bastante, casi 34 enseñanzas, y yo sé que Dios ha bendecido al pueblo a través de lo que se hace. Y este día no va a ser la excepción, ya que también un día más estaremos el día de hoy escuchando la palabra del Señor a través del pastor en la actividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Siempre los lunes, miércoles y viernes estamos transmitiendo esta palabra del Señor. Así es que bueno, vamos a dejar en labios de nuestro hermano Natividad Ramos la palabra del Señor el día de hoy. Así es que si usted al final nos quiere llamar, claro que también lo puede hacer al 704-831-2465. Pastor, le dejamos los micrófonos y muy buenos días. Pues muy buenos días, hermano Isaí, a todos nuestros hermanos del auditorio. Qué generosidad del Altísimo de concedernos la bendición de participar, de hablar de su palabra, de hablar de su amado Hijo Jesucristo. Y gracias a Dios por todos ustedes, nuestros hermanos, que también son muy generosos y nos acompañan durante este tiempo, esta hora, los lunes, los miércoles y los viernes, para reflexionar y asimilar estas preciosas verdades. Muy bien, pues usted sabe que ya hemos terminado la carta a los Efesios, que fue una joya. Realmente es una mina de oro. Y gracias a Dios, pues, por el apóstol Pablo, por esos escritos donde la fe está siendo invadida, o ha sido invadida la iglesia cristiana por un número impresionante de versiones de la fe que no son más que antievangelios. Y yo creo que una de las cartas muy apropiadas para estos tiempos son las cartas del apóstol Juan. Y he decidido entrar a Primera de Juan. Yo quiero que usted, junto conmigo, disfrute estas versiones tan profundas que plantea el apóstol, porque realmente tiene un contenido doctrinario impresionante, que vamos a disfrutarlo. Así que, mis hermanos, prepárense para entrar en materia, y vamos a leer en la primera carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia en general, por lo que es conocida como una carta universal. Y yo digo que tiene un contenido impresionante de doctrina profunda y sutil. Y dice el apóstol en el versículo 1, del 1 al 4, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, versículo 1, del 1 al 4. Mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, dice Juan, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna. Nosotros, es decir, nosotros lo vimos y nosotros testificamos, porque somos testigos presenciales, cosa que nadie más tiene, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. De esto nos da la idea de que de allí la doctrina apostólica, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos, que es lo que diría el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con él. Así que nadie puede tomar una posición como la que ellos tuvieron. De allí que a este grupo de apóstoles, en la versión Reina Valera, el apóstol Pablo los reconoce como aquellos sumos apóstoles. En otras versiones modernas solamente dice aquellos grandes, que no es lo mismo. No es lo mismo ser un sumo apóstol que ser un grande apóstol. El sumo es el tope, el no más allá del apostolado. Mientras que grande apóstol puede haber habido muchos grandes apóstoles. Y entonces entramos pues a esta carta, que yo espero con todo mi corazón que usted la asimile tranquilo. Veamos si 2 y 2 son 4. Hay que reflexionar la palabra. Entonces, a partir de este día, de esta mañana, entramos a esta primera carta del apóstol Juan. Y vamos a tener el placer de conocer a través de él algunas de las cosas tan profundas que había en el alma de este apóstol. Y además había sido uno de los muy cercanos al Señor Jesús. Y sin duda, muchas cosas tenía en su corazón. Y yo en lo personal, mis hermanos, quiero conocer esas cosas. Y digo eso porque en verdad, entre los apóstoles había algunos que eran más cercanos al Señor y de confianza que otros. Y Juan habla de cosas que nadie dice. Es él quien escribe de Jesús en su evangelio, partiendo desde la misma eternidad. En el principio el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Así categórico. De tal manera, parte de la misma eternidad para hablar de Cristo, hasta eso que hoy se conoce como los tiempos del fin, puesto que escribió el Apocalipsis. Pero estamos en su primera carta, y a ella nos vamos a concretar. De ella vamos a ocuparnos. Y quiero que grabe esto, que el asunto central de esta carta es la comunión con el Padre y con el Hijo. Observe de nuevo, comunión con el Padre y con el Hijo. Pero me parece muy necesario decir, bueno, ¿y qué cosa es tener comunión con el Padre? ¿Y qué cosa es tener comunión con el Hijo? ¿Qué le parece si lo decimos de la manera más sencilla? Pues es tener cosas en común. Y si a esto le damos sentido, lo que Juan está proponiendo es que tengamos con el Padre y con el Hijo cosas en común. Qué precioso. Yo tengo algo en común con el Padre, por decir algo, por lo que Él dice de su Hijo, y que yo creo lo que Él dice de su Hijo. Entonces yo tengo cosas en común con el Padre. A eso me refiero, tener cosas en común con el Padre y con el Hijo. Esa es la gran cuestión que el apóstol Juan estará planteando. Pero le voy a adelantar que en estos versículos que he leído, del 1 al 4, hay que ver a Juan haciendo a la iglesia una propuesta de oro, por lo que bien podemos llamarla como la propuesta de Juan.
Ahora, es una carta eminentemente pastoral, pero profundamente doctrinaria. O sea, yo no la separaría de que esta es una carta pastoral, mas no es doctrinal en absoluto. No hay, es más, no hay una sola carta que no tenga un alto contenido doctrinario, mi hermano. Definitivamente. Pero convencionalmente se les explica así. Esta carta, que es eminentemente pastoral, hace énfasis en que los creyentes, y ese bien, debemos imitar a Cristo, porque Cristo es el modelo de esa comunión con el Padre, de esa comunión, pero en el vivir diario. Ahora, ¿hacia dónde se dirige esa imitación? Ya que es común hablar de imitar a Cristo, muchas veces hablamos de imitar a Cristo pensando en los milagros que Él hacía, cosa que nos hace traer ante nuestros ojos aquellas palabras que dijo Martín Lutero, que no es a Cristo andando sobre la mar a quien debemos imitar, sino a Cristo en su manera de andar ante su Padre. Esto cambia las cosas. Esto cambia las cosas. Por otro lado, a diferencia de las cartas de Pablo, ahora, no paso por alto que el Señor Jesús dijo que los creyentes haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Digo, para que usted no me vaya a objetar esto, me anticipo, saco un paso adelante. Yo entiendo las razones por las cuales hay señales, milagros, maravillas, pero estamos hablando de una imitación profunda, que es imitar a Cristo en la manera que anduvo ante su Padre. ¿Le parece bien, hermano? Por otro lado, a diferencia de las cartas de Pablo, esta no tiene remitente ni destinatario. Solo empieza diciendo lo que era desde el principio. Y es aquí donde empieza la propuesta que les dije, que hace el apóstol. Y esta frase de lo que era desde el principio es también introducción a esta carta. Pero note esto. Apenas empieza a escribir y de inmediato hace alusión a la vida de Dios. De inmediato, la vida, se nos apareció la vida. Y lo hace porque esa vida de Dios corría en su alma y era el motivo de su gozo, la vida que el Hijo les había dado. Y antes de entrar en esa propuesta del apóstol, le diré esto para que usted vea lo que salía de su alma. Era la vida eterna que brotaba en él, vida que había recibido del Hijo. Alabado sea Dios. Por eso empieza hablando de la vida eterna. Y habrá de terminar esta carta precisamente hablando de la vida eterna. Esa idea corre a través de cada uno de los versículos. La vida de Dios, la que Jesús ofreció tantas veces a la gente, con aquellas palabras: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando yo creí en Cristo, Él vino a morar en mi vida y Él es la vida misma. Por lo tanto, viviendo Cristo en el hombre, indiscutiblemente tiene vida eterna. ¿Cómo puede usted poseerla? Pues la vida o esa existencia de Dios, porque vida eterna es existencia eterna, no es comunicable en el sentido de que el hombre pueda
poseerla o tenerla como quien posee algo que pueda llamar como cosa de su propiedad. La vida la tenemos en el Hijo. Sin el Hijo usted no tiene esa vida eterna. Pero usted me dirá, entonces, ¿cómo es que Jesús la ofrecía? Sí, sí es muy cierto, Jesús la ofrecía, pero la ofrecía en Él, nunca jamás fuera de Él, porque esa vida, dice el apóstol Juan, nos fue comunicada por Jesucristo, una vida escondida en Dios que se nos apareció, dice, que se nos manifestó, pero siempre irá en la persona de Cristo. Según el verso 1, Él es el verbo de la vida. Por eso está establecido que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Luego entonces, Dios le comunica al hombre esa vida eterna, pero solo se tiene al que es la vida misma, Cristo Jesús. De otro modo, es imposible. Vamos a ir entrando en materia, pero yo quiero que usted vaya asimilando esta introducción de Juan. Ahí nos lleva despacito, porque era un ancianito, digo, caminaba despacito, pero cómo iba estableciendo las verdades eternas. Pero acépteme que me salte del verso 1 al 2 y que después regrese de nuevo al 1, cosas de esas que hace uno. Y el verso 2 dirá que es cierto que esa vida es vida de Dios y por lo tanto oculta y escondida en Dios mismo. Una vida que no estaba a la vista, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Note eso. La vida estaba oculta, escondida, no revelada, no visible. Nadie, ningún hombre estaba enterado de ella. Y yo siempre he dicho, si nosotros sabemos algo del Dios escondido, es porque el Dios escondido filtró información de lo que Él era. Alabado sea Dios. Y que si eso es cierto, también lo es que esa vida fue manifestada. Lo dice el verso 2, porque la vida fue manifestada, fue hecha cosa pública. ¿Y qué cosa es eso de ser manifestada? Insisto, significa que esa vida que estaba oculta en Dios fue puesta al exterior, a la vista, sacada en público, a la luz ante todos. Y es consistente con la doctrina de la encarnación, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Porque la vida estaba escondida. Luego Juan ha afirmado que esa vida de Dios se hizo pública. Le agradecemos a Dios que se haya manifestado de esa manera, enviando a su Hijo amado Jesucristo. Se hizo pública, se hizo visible. Y si Dios hizo eso público, es porque quería que fuera un asunto de todos los hombres en toda la tierra, y que todos dispusieran de esa vida gloriosa. No la ocultó, la puso ante los ojos de la raza humana,
Pero ¿cuándo es que esa vida fue manifestada o hecha pública? Juan dice que cuando ese verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Alabado sea Dios. Y le voy a anticipar algo. Cristo, aunque es Dios, el verbo se hizo semejante a nosotros. De tal manera que alguien me preguntó una vez, ¿acaso Cristo, el verbo, no podía engendrarse a sí mismo? Por supuesto, le dije, en tanto Dios no está limitado por nada, pero entonces ya no se parecería a los hombres, porque no existe en la tierra ningún hombre que se haya engendrado solo. Y Cristo tenía que parecerse a nosotros en todo. Y entonces fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por ser engendrado se parece también a nosotros. Esas ideas son una cuestión que no tiene usted idea, vaya la redundancia, del alcance que tiene. Se hizo hombre, se hizo nuestro, en todas las cosas semejante a nosotros, pero era la vida manifestada. Pero esto que acaba de decir no es simplista, no lo es. Señala hacia una de las grandes doctrinas de la iglesia cristiana, que es la encarnación, doctrina sobre la cual se ha peleado por los enemigos de la fe y han creado herejías, cuando Dios mismo se hizo uno de nosotros. Luego Jesús era Dios entre nosotros. ¿O acaso no es eso, Emmanuel, Dios con nosotros? Cuando sin dejar de ser lo que era desde el principio, empezó a ser lo que no había sido. Alabado sea Dios. Jamás había sido hombre el verbo. Y el verbo es el único de las personas gloriosas de la Trinidad que ha tenido esa experiencia de hacerse hombre. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo vecino nuestro. Luego Jesús no era una mera representación de Dios. No. Jesús era Dios mismo entre nosotros. Decía en la antigua predicación, y me fascina leer a los antiguos predicadores, que eran verdaderos predicadores pensantes, que expresaban ideas, no eran merolicos. Decían que el Hijo de Dios se hizo hombre a fin de que los hijos de los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. ¡Qué predicaciones tan preciosas! ¿Cómo me hubiera gustado oírlos? Pero ¿cuál es la propuesta de Juan a la iglesia? Agrega lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y dice bien lo que acaba de decir Juan. Lo oímos, lo vimos, lo miramos y lo tocamos. Alabado sea Dios. Pero antes de poner nuestra atención en esas declaraciones, vamos al verso 2, que es un paréntesis entre el 1 y el 3. Usted me va a decir, ¿y para qué un paréntesis así, hermano Ramos? ¿Para qué? La proposición que empezaba en el 1.
es interrumpida por el paréntesis del verso 2. Paréntesis que es como una explicación al decir algo como esto el apóstol Juan. 1. Dije que lo que era desde el principio. Y 2. Que el verbo era la vida. Pues ahora voy a explicarles, diría Juan. Voy a explicárselos. Es que han pasado dos cosas con esa vida. Una, que ha sido manifestada. Y la otra, que esa vida ha sido vista, oída, mirada y palpada. Nosotros la vimos. Y usa dos expresiones que a esa vida le dan personalidad. Yo quiero que estas cosas de Juan dije es muy sutil, pero este es para que usted avance en la fe, para que vaya a las profundidades también de la versión divina. Y usa dos expresiones que a esa vida le dan personalidad. Cuando habla de esa vida, no está hablando de un algo. Y esa vida es vista como un ser moral. Y si es un ser moral esa vida, luego entonces es una persona. Pues dice, la vimos. Otra, se nos ha aparecido. De nuevo deja de ser que él habla de una persona que siendo la vida eterna se hizo visible, se hizo figura pública y que ellos la vieron y que se apareció. ¿Cuándo? El día que Dios se hizo hombre. Estoy hablando de un cuerpo de fe impresionante, la doctrina de la encarnación. Cómo me gustaría que una mayoría de mis hermanos entendieran lo que es la doctrina preciosa. Y si usted va conmigo, le diré que algo se trae entre manos el apóstol. Es una expresión muy mía. Así hablo de Pablo, así hablo de Pedro, así hablo de Juan. Así hablo de Santiago. Algo se traen entre manos. Sí, claro que sí. El apóstol Juan está afirmando categórico que Dios se hizo hombre. Está ratificando que Jesús, el Cristo, es Dios hecho hombre. Y yo digo, por eso, ¿quién duda que Jesús es el Cristo? Es que ya se empezaba a decir en los días de Juan, por algunos, que Jesús era un hombre común, solo que había sido poseído, decían, por una entidad espiritual llamada el Cristo. En los días de Juan, Juan dijo, ya se está manifestando el espíritu del anticristo. El día de hoy le llaman la conciencia crística, que es una terminología esotérica, muy a la nueva era, y que el día que él fue crucificado, esa entidad espiritual se fue de él, y en aquella cruz no fue más que un hombre, un mero hombre común, el que fue crucificado. Así se decía ya en los tiempos de Juan. Piense la cantidad de versiones que se mueven el día de hoy en la iglesia. Evidencia que Cristo viene pronto. Y Juan dice que no, que ellos lo vieron, que el crucificado era Dios, que fue Dios el que derramó su vida en aquella cruz, y esa sangre preciosa
Era la vida de Dios hecho hombre la que se derramaba en la cruz. Preciosa sangre. Que el que fue sepultado y el mismo el que resucitó. Y al resucitar dejaba claro que era divino, porque hasta allí ningún hombre podía salirse de las garras de la muerte. Que ellos estuvieron con él, que le vieron durante 3 años, que anduvieron con él, y que esa vida se les apareció el día que resucitó. Lo que Juan está diciendo no es simplista. No era lo de Juan una mera declaración. Tenía entre manos toda una cuestión doctrinal o doctrinaria. La doctrina de la encarnación. Y la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Que Pablo lo dice a los colosenses también, que Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Pero después de esa declaración, regresa el apóstol al verso 1, a aquello de lo que era. Y yo pregunto, ¿lo que era, hermano Juan? Observe esa manera de decirlo. Lo que era, lo que siempre ha sido y que nunca empezó a ser, el Verbo eterno. No hay duda que estas palabras están siendo referencia a quien es eterno, que se refiere a él como el que era, no lo que alguna vez empezó a ser, porque Dios, como Dios, el Verbo era eterno. Es entonces cuando el apóstol hace algo. Ahora el apóstol echa mano de una estrategia. Vaya muy cuidadoso porque estamos haciendo la introducción a esta carta preciosa del apóstol Juan. Nútrase de estas verdades y va a ver cómo su alma se levanta fortalecida. ¿Y qué es eso? Fíjese bien. Usa una estrategia para consolidar su testimonio, convirtiéndolo en cosa legal, incontestable, porque se convierten en testigos oculares. Y usa el pronombre nuestros. ¿Y qué es eso? Lo que no es ajeno, lo que nos pertenece. A nosotros no nos platicaron las cosas, nosotros las vimos. El apóstol está hablando en plural. Nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro tacto. El nuestro de todos los que anduvieron con Jesús por 3 años. Así que veamos esa prueba de veracidad. Pues primero dice lo que oímos. Escucha, hermano. Vaya poniéndole cuidado, Juan. Ese viejito camina suave, lento, pero va marcando. Lo que oímos, dice. Y yo le digo, en plural, Juan. En plural, dijo. Todos los que andamos. Pedro, Juan, Pedro, Santiago, el otro. Todos oímos. Nada más que oír no es suficiente. Porque se puede oír sin saber quién es el que habla. Y entonces Juan cierra esa brecha, va más allá y dice, no, pero no solo le oímos, mis hermanos que están oyendo el mensaje. Dice Juan, nosotros no meramente lo oímos, nosotros también lo vimos. Ah, qué detallazo. ¿Ve lo que ha hecho Juan?
está reforzando el valor de su testimonio. Es como si dijera, es que ver es más prueba que el oír. Y nosotros no solo le oímos, nosotros también le vimos. Sabíamos quién era el que hablaba. Alabado sea Dios. Nosotros le vimos. Y agrega, no solo le vimos, nosotros también le miramos. Oiga, y usted me va a decir, hermano, pero pues eso es la misma cosa. ¿Acaso no es lo mismo? No, tengo que decirle que no, que ver y mirar no es lo mismo. Bendita gramática de la Escritura. No lo es. Porque no solo lo vimos, y ver es aquello que se ve como de pasada, sino que mucho más que eso, nosotros le miramos, le vimos con mucha atención. El apóstol Juan observaba hasta sus gestos. Y la noche que fue entregada, en Juan 17 dice, y levantando sus ojos al cielo, yo lo vi, dice Juan, y le oí decir, Padre. Eso yo lo vi, y los demás que andaban conmigo lo vieron. Lo vimos como quien ya tiene algo en posesión, sino como quien escudriña, como quien además del mero ver, fija su mirada y ve con atención. Y nosotros le vimos cuidadosamente por 3 años. Sus actitudes, sus palabras, sus gestos, lo que hacía. Lo vimos la noche de su aprehensión. Lo vimos colgado en aquella cruz. Pero también lo vimos resucitado. Lo miramos. Lo escudriñamos. Vimos sus heridas. Nosotros le miramos, no nomás le vimos. Yo no sé, pero yo estoy disfrutando estas palabras de Juan. Pero ve ahora Juan, él quiere ir más allá todavía. El ver y el mirar no le bastó. Y ahora echa mano de otro de los sentidos. Santo Dios. Algunos brincan cuando se habla del conocimiento que se tiene por los sentidos. Pero Juan está hablando de ello. Y ahora apela al sentido del tacto. Y dice, no, mis hermanos, no nomás lo vimos, lo miramos. Nosotros palpamos al verbo de la vida. Nosotros lo tocamos, hermanos. Y decir eso es ir a la escala más alta de la validez testimonial. Porque se puede oír sin ver al que habla. Aún se puede ver al que habla sin observarlo, pero nosotros lo observamos. Pero aún más, diría Juan, se puede oír, se puede ver y se puede mirar, pero mirar a distancia. Pero nosotros lo oímos, lo vimos, pero mucho más que eso, mis hermanos, nosotros lo palpamos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que solo estando cerca se puede palpar o tocar algo o a alguien. Y Juan está diciendo, y nosotros lo palpamos, lo tocamos, porque estábamos cerquita de él, porque no se puede palpar a distancia. Qué interesante escalada de cosas nos está regalando el apóstol Juan. Nosotros estábamos cerca de él, por eso nuestras manos lo palparon.
Fuera de ellos nadie. Por eso nadie como ellos tenía el derecho de establecer el cuerpo de fe apostólico. Nadie debe atreverse a querer establecer un cuerpo de fe, privilegio exclusivo de aquellos que anduvieron con Cristo. ¿Qué idea tan completa está estructurando el apóstol? Yo no sé si con eso le esté quitando de las manos a muchos que se dicen apóstoles la idea de que ellos pueden establecer nuevas doctrinas. Sería esta: tomemos toda la evidencia, todas las pruebas de su identidad, dice Juan, las tenemos nosotros, y tenemos la realidad de su ser, de esa vida que se nos manifestó. Pero hago un alto y pienso, ¿y para qué todo eso, Juan? En el verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis también comunión con nosotros. Vaya cuidadosamente conmigo. El apóstol ha ido llevando esta cuestión porque tiene un propósito, y es que nosotros, que no lo oímos, que no lo vimos, que no lo miramos, que no lo palpamos, ¿sí?, tengamos con ellos comunión, con ellos primero. Y vuelvo a la palabra: ¿y qué es tener comunión con ellos? Juan diría, pues tener cosas en común con nosotros en lo que refiere a la persona de Jesús. A tener comunión con ellos. Hermano Isaí, pero ¿cómo voy a tener comunión 2000 años de distancia de los apóstoles, creyendo y diciendo lo mismo que ellos? De esa manera tenemos cosas en común, tenemos comunión. Pero ¿a qué se refiere eso de tener comunión? Insisto, a tener algo en común con ellos. La misma fe que ellos, que le dieron y lo palparon. La fe que ellos tenían en Jesús es la misma fe que nosotros tenemos. Y de esa manera tenemos comunión con los hermanos, los apóstoles, en sus escritos, en lo que ellos dijeron, como si hubiéramos estado con ellos, como si nosotros lo hubiéramos oído, como si lo hubiéramos visto, como si lo hubiéramos palpado. Y de esa manera tengamos con ellos una fe común, que es la fe apostólica. Por eso se dice: volvamos a la fe apostólica. Alabado sea Dios, que esa fe que nosotros tenemos en Jesús, diría Juan, es la misma que quiero que ustedes tengan en todos los siglos. No le cambien. Eso es lo que propone el apóstol Juan. Pero revela algo más, y es que a causa de todo eso que ellos experimentaron, le dio esa fe lo que él llama comunión con el Padre y con el Hijo. Oiga, ¿qué es eso? Ellos ven al Hijo y confiesan algo del Hijo, pero resulta que es lo mismo que dice el Padre del Hijo. Y entonces de esa manera tienen ahora cosas común con el Padre. Nosotros llegamos ahí en esa misma fe que ellos tienen. Entonces sucederá algo extraordinario. Tendremos no solo comunión con ellos, sino que la comunión que ellos tuvieron con el Padre, la tendremos nosotros. Al decir del Hijo lo que dice el Padre, al testificar del Hijo lo que testifica el Padre, no solo con ellos, sino con el Padre y con su Hijo. ¿Pero qué es comunión? Antes de decirle lo que es, le voy a decir lo que no es convivencia. Y en griego la palabra koinonia, que se usa para comunión, significa una posesión, y que al tenerla causa gozo común. Por lo tanto, cuando se tiene esa misma fe que el apóstol y los apóstoles tenían, porque lo oyeron, lo vieron, lo miraron y palparon, es el mismo gozo que nosotros tendremos también. Mis hermanos, que esta mañana, esta introducción breve, o esta introducción, nos alerte para decir: Juan trae algo glorioso para nosotros.
esta mañana usted cree de Cristo como ellos lo afirman en sus escritos, usted tiene comunión con ellos. Y si usted habla del Hijo, lo que el Padre decía de su Hijo, usted tiene comunión con el Padre, porque tiene cosas en común con el Padre. Y si usted habla de Cristo, lo que Él mismo decía de sí mismo, usted tiene comunión con el Hijo. Hermano Isaí, allí nos vamos a quedar esta mañana y esperamos que haya sido una bendición. Amén, gracias. Se nos fue el tiempo muy rápido por esta preciosa enseñanza el día de hoy. Y ya nos quedan unos cuantos minutos y agradecemos su participación, pastor, en la primera epístola universal de Juan, el apóstol, el sumo, uno de los grandes apóstoles que Dios puso aquí en la tierra. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Hermano pastor, hermano Isaí. Amén. ¿Quién nos llama? Dios me le bendiga, hermano Juan Carlos. Amén. Adelante, le escuchamos. Felicitando al hermano con la palabra. Y donde dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, hermano, por la palabra. Está escuchando la palabra del Señor. Me he fortalecido y que siga adelante el hermano. Yo también soy de la Iglesia Apostólica Ríos de Aguadío. Y tenemos la doctrina de Jesucristo, la misma de los apóstoles, y ya no hay más apóstoles. El último fue el apóstol Pablo. Amén, hermanito, y que Dios me bendiga, hermano pastor Isaí, adelante. Gracias, hermano, por su aportación. Bueno, queremos agradecerle, pastor Natividad Ramos, esta enseñanza tan maravillosa, así como nos ha transmitido lo que dice el apóstol Juan, lo que han visto, lo que han mirado y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo, aquel verbo que se había manifestado en el Evangelio de Juan, también diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios, sino era Dios, como algunos tratan de cambiarle por allá. Queremos agradecerle, pastor, una vez más. El tiempo se nos ha ido y gracias una vez más por su participación. Agradeciendo a nuestro hermano Gamaliel también ahí en la ciudad de Nueva York por retransmitir esta programación en Radio Oasis Espiritual, y a cada uno de ustedes que lo hace posible. Pastor, le agradezco esta preciosa mañana.